Bueno, pues listo. El día de hoy vamos a ver un tema muy completo que nos va a llevar a cuáles son los factores que se necesitan para el despertar de conciencia. Normalmente en todos los temas estamos mencionándolos de una u otra manera y estamos hablando de los 3 factores para la revolución de la conciencia. Tenemos que tener muy claros cuáles son, cómo los vamos a llevar a cabo, porque si no, no va a ser posible el despertar completo o la liberación de nuestro ego. Cuando nosotros empezamos a verlos y empezamos a practicarlos en la medida que nos es posible y que podemos, vamos a notar cómo cualquiera de los 3 que practiquemos nos empieza a despertar. O sea, empezamos a vibrar más ligero, empezamos a tener un contacto con nuestro ser y todo esto nos demuestra cómo este es el camino para ese contacto con el ser. Entonces, los invito a que los practiquen y que les den esa, ¿cómo les llaman? Pues sí, o sea, que lo pongan a prueba para que vean esta realidad. Bueno, entonces, vamos a ver las herramientas básicas. El primer factor nos habla del nacimiento espiritual, el nacer, es decir, un factor que tiene que ver con la sexualidad, con nuestra sexualidad. Ya habíamos hablado en otros temas que no podemos negar la sexualidad en un camino espiritual, porque venimos con un sexo, venimos con estos instintos y lo único que tenemos que saber es cómo utilizarlos. Bienvenida, Ani. Entonces, tenemos que saber cómo nosotros vamos a utilizar el sexo para nuestro crecimiento espiritual y desarrollo. El segundo factor tiene que ver con el morir. Entonces, el morir y el nacer van de la mano. Tenemos que ir muriendo a todos esos conceptos, a todos esos deseos viejos que ya no nos sirven, que nos contaminan, todo lo que tenga que ver con el ego. Morir para poder nacer de nuevo. Y por último, tenemos el factor del sacrificio por la humanidad, que vendría a ser lo que sostiene todo, porque tiene que ver con el principio de una ley universal, que es la del amor. Entonces, el amor es lo que nos permite sostenernos y avanzar, y nos impulsa. Entonces, vamos a ver cada uno de estos factores y pues bueno, es una conferencia muy completa, si soy muy sincera. Bien, vamos a hablar de todo. Entonces, si van teniendo dudas, las pueden ir anotando, las pueden ir dejando en comentarios por si no se alcanzan a resolver en toda la conferencia. Y si no, y cualquier comentario adicional, pues ustedes lo pueden hacer abriendo su micrófono al terminar la clase. Bueno, entonces tenemos que el nacimiento espiritual es la creación de los cuerpos existenciales del ser a través de la suprasexualidad. Decimos que nosotros tenemos 7 embriones de cuerpos a punto de desarrollarse. Y uno dice, bienvenida, Solecito. Uno dice, ok, por ejemplo, hablando del cuerpo físico, este cuerpo físico se tiene que regenerar, después se tiene que regenerar el cuerpo vital, que aquí lo muestra la imagen, crear el cuerpo astral, después crear el cuerpo mental, luego el cuerpo causal, permítanme. Bienvenida, Leti. Y bueno, eso sería la creación de los 7 cuerpos, ¿sale? Porque nosotros de esta manera vamos a crear a los hijos de la luz. Sabemos que en el sexo se crea la vida. Nosotros venimos de ahí. Pero también sabemos que los hijos que se crean de carne y hueso, pues son hijos que tienen su propia mente, sus propios sueños, su propia vida, sus ilusiones. Por lo tanto, son hijos que no nos pertenecen, ¿cierto? Siempre los padres están para darle educación, un techo, una vida digna a un hijo, pero el día que él quiera volar, se va a ir. Entonces, cuando hablamos de los hijos de la luz, hablamos de hijos que permanecen en nosotros porque son nuestros 7 cuerpos de nosotros, ¿sale? Entonces, ahí se ve reflejado nuestro trabajo, sí, o sea, nuestro trabajo en la suprasexualidad.
Por lo tanto, el sexo no solo sirve para la reproducción, sino que tiene otros fines, y eso es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para poder hacer este desarrollo, para poder conocer, fíjense que la sexualidad abarca muchos de los secretos. Realmente de este factor se habla muy poquito, porque todo lo que vamos a experimentar en la suprasexualidad es algo muy personal e íntimo que cada quien va a vivir en pareja. Se hablan de ciertos rasgos importantes para no caer en errores graves, porque sí es muy importante dejar claro cómo se hace esta práctica, pero lo demás ya se experimenta de manera muy íntima. ¿Qué vamos a empezar a vivenciar con la suprasexualidad? Miren, antes de meternos a esto, cada uno debe de hacer un breve estudio de cómo ha llevado su sexualidad. ¿Qué tan satisfactoria ha sido a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental? O sea, todos esos rasgos. Hay personas que han vivido, su sexualidad ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy insatisfactoria o con muchos tabús o ya están hartos de todo lo que han experimentado, ya están hastiados. Entonces, cada uno tendrá diversas experiencias. El punto de todo esto es darnos la oportunidad de vivir una sexualidad diferente, ¿sale? Porque en definitiva, necesitamos saber complementarnos con una pareja del sexo opuesto. Actualmente hay muchos discursos de el ser independientes, del que no necesitemos a nadie, del que todo lo podemos resolver solos, ser completamente autónomos, pero en este aspecto tenemos que ser muy realistas y es que sí necesitamos de una pareja. No creando un vínculo desde la codependencia con una persona, pero sí desde el respeto y el compañerismo de decir, como mujer necesito un varón para que me colabore en este trabajo y como hombre necesito de una mujer. Ahora, ¿por qué? Todo esto tiene muchas cosas, pero por una parte es que nosotros no estamos por completos, ¿sale? O sea, internamente no estamos desarrollados por completo. Y para podernos desarrollar de esa forma necesitamos al polo opuesto para que unidos podamos crearnos, o sea, regenerar esos cuerpos y hacer las creaciones, las otras creaciones. Entonces, un polo opuesto al mío, porque solamente de esa forma se puede crear, ¿sale? Entonces, por ese lado. Y el hombre, bueno, yo llegué a esa reflexión. Una mujer no experimenta o no llega a conocer toda su naturaleza, toda su esencia, hasta que no llega un hombre en su vida. Y lo mismo pasa con un hombre, o sea, nos necesitamos para muchas cuestiones, ¿sale? Para comprender como la naturaleza del otro, para aprender del otro. Entonces, es muy bonito este aspecto. Hay que trabajar mucho si es que ya tenemos en nuestra psicología cierto rechazo hacia tener una pareja, muchos resentimientos acumulados por relaciones fallidas. Hay que trabajarlos porque tenemos que aquí construir lo que es el amor, ¿sale? El compañerismo, la fidelidad. La fidelidad es un aspecto muy importante. ¿Qué es la fidelidad? Aprender a estar con una sola pareja, ¿sale? No se puede mezclar, estar con varias, porque esto adulteraría el trabajo por completo. Miren, un matrimonio no es cuando alguien va y se casa en papel. Un matrimonio, la palabra matri viene de matriz y onio viene de unión. Entonces, el matrimonio representa la unión sexual, ¿sale? Cuando una persona se une sexualmente a otra, cuando hay un coito, para ser exactos, pues ya se da una unión y ahí se forma el matrimonio. Cuando esa persona se mete con alguien más, en ese momento hay un divorcio interno, porque ya se metió con esa otra persona. Entonces, para que me entiendan lo delicado que es este sentido, y miren, ya ven, nosotros vemos a los árabes y los juzgamos, ¿no? Porque son polígamos, porque tienen harén y todas estas cosas. ¿Y cuánto no sabemos de matrimonios
que nada más es la fachada y pues están con otras personas y tienen sus propios acuerdos y bueno, así se la llevan, ¿no? Existe mucho adulterio realmente en los matrimonios y pues ya hasta se ve como, fíjense, ya hasta he escuchado por ahí una idea de que por naturaleza todos somos polígamos y pues es delicado afirmar eso porque la fidelidad es un valor y una virtud que se puede desarrollar y que nos enseñaría muchísimo lo que es y nos daría sobre todo una cierta seguridad a largo plazo para poder construir algo verdadero. Porque si andamos de un lado y del otro picando por un lado, pues tenemos cosas, cimientos muy inestables. Hablando en particular de estos cimientos muy inestables espirituales, ¿sale? Entonces, bueno, por otro lado necesitamos de un aspecto muy importante que es la castidad, que quiere decir no fornicar, equilibrar mis energías, mantenerme equilibrado a nivel emocional, mental, instintivo, pero en particular en el sexual. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros vamos a aprender a no llegar a la sobreexcitación que nos lleve al, ¿cómo se le llama? A la expulsión de nuestra energía creadora sexual que se daría por medio del orgasmo o la eyaculación. De esa manera es como se expulsa nuestra energía creadora sexual. En este sentido, no vamos a fornicar, ¿sale? Toda la energía va a subir de adentro y hacia arriba por nuestra columna vertebral. Y por último, bueno, pues ya les mencioné aspectos pues de la cuestión del amor, ¿no? Tenemos que aprender a amar profundamente a nuestra pareja. Y esto es algo muy bonito porque va de la mano con la fidelidad. Uno puede amar a una persona por completo para el resto de su vida. Se aprende a trabajar sobre la muerte psicológica, todos esos yoes que generan agrados y desagrados por el otro y que nos hacen rechazarlo o cualquier cosa, ¿no? Cualquier infinidad de cosas psicológicas que nos podrían hacer romper nuestro matrimonio. Entonces es algo muy bonito y más cuando vamos de la mano de una persona que comparte lo mismo que nosotros, los mismos intereses espirituales, porque eso hace que, pues obviamente, los dos al unísono, pues esté trabajando todos estos aspectos. Bueno, entonces tenemos que ver ciertos aspectos importantes, que es que esta práctica se tiene que hacer en un lugar en específico. Tiene que ser una habitación especial para los dos, donde no haya más integrantes, donde no entren más personas o duerman más personas, porque la energía que se empieza a generar con el arcano, con la suprasexualidad, es una energía muy especial que no se puede contaminar con nada, entonces hay que cuidarla. La decoración debe de ser una decoración muy sencilla para que no haya muchos distractores visuales. Hola, de la bienvenida. Debe de ser muy sencilla, debe de haber buena ventilación porque vamos a hacer un proceso respiratorio, debe de haber mucha pulcritud porque ahí nos pueden asistir maestros para ayudarnos a despertar el kundalini. Entonces imagínense que la práctica que vamos a hacer es tan sagrada que uno por lógica tiene que tener conciencia de esto y pues tiene que tener su habitación lo más limpia, lo más adecuada posible, ¿no? No puede haber aparatos como una televisión, pues no es recomendable o que haya mucho ruido, o sea, es importante esos aspectos. También fíjense que la orientación de la cama, estemos casados o no, es importante que la tengamos al oriente, ¿sale? Que no esté invertida. Eso afecta también de repente nuestro, ¿cómo se le llama? Nuestros sueños, nuestros astrales. Entonces, por ahí un tipcito extra, pues. Y bueno, vamos a meternos a lo que es la práctica. Algo que me gustaría mencionar es que la suprasexualidad, les voy a compartir un video para quien le interese lo pueda ver. Se llama Los secretos del arcano. ¿Qué tal, Iván? Bienvenido. Se llama Los secretos del arcano y ahí les van a mostrar, para no tardarme mucho yo en explicar esto,
como en todas las culturas que han existido se ha hablado de la suprasexualidad, pero que obviamente antiguamente eran cosas muy prohibidas y se tenía como un conocimiento muy hermético, pero siempre se ha hablado de esto, de la kundalini, de la serpiente, en la India, por ejemplo, y tienen dibujos demasiado bonitos hablando, bueno, como que la India ha sido de las que más ha sido como, ha expuesto más lo que es la suprasexualidad. En Egipto también vemos a los faraones, a las mujeres, tienen un nombre, pero ahorita no me acuerdo, cómo tenían su serpiente aquí en su entrecejo, ¿no? Representando cómo subían esa serpiente kundalini hasta su entrecejo. Tenemos también en los mayas, también hay, por supuesto, que conocimiento místico de la sexualidad. Entonces, esto es algo muy sagrado que ha existido todo el tiempo, pero depende de la apertura de conciencia de las personas, pues se ha abierto, ¿sale? No es algo que estuviera tan a la mano, aunque les diré que estamos en unos tiempos muy afortunados porque ahorita ya se habla más de esto, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo se practica. Bueno, ya que tengamos ese compañero, esa persona que esté en lo mismo que yo, que tenga el mismo deseo de experimentar esto, pues los dos juntos vamos a hacer el belilín y el círculo mágico. Este tema lo vimos en el tema 7 y veíamos cómo esta oración pues va a ayudarnos a proteger el ambiente, a alejar larvas, a armonizarlo y cerrarlo. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar que existen fuerzas negativas que no quieren que hagamos este trabajo. Entonces probablemente nos van a atacar y cuando no estamos protegidos de esta forma, pues somos vulnerables a ser atacados. ¿Qué vamos a practicar aquí? Magia sexual. ¿Por qué es magia? Porque la sexualidad crea, ¿sale? Por eso es tan importante lo que estemos pensando mientras estemos en un acto sexual, pues está creando, ¿saben? Y muchas veces no somos conscientes de eso, por eso es tan importante el vigilar nuestra mente y sobre todo en esta práctica superior, pues no debe de haber pensamientos, o sea, solamente es lo que estoy haciendo, imaginando en ese momento que ahorita les voy a enseñar qué se va a hacer. Se hace ese Belilín círculo mágico. El segundo paso es los dos, cada quien con sus ojos cerraditos, va a pedirle asistencia a su padre y madre interna para que los asistan en la práctica, les den la concentración, la fuerza, con las palabras que ustedes quieran, se les pide asistencia al ser, a su ser superior. Una vez hecho esto, como cualquier práctica de sexo, pues va a haber besos, va a haber caricias, para que los cuerpos entren en armonía, la mujer, su parte se encuentre en armonía, la del hombre también, y pueda haber una penetración de lingam y yoni de manera, ¿cómo decirlo? Obviamente sin lastimar, por supuesto que no, y tampoco sin llegar, como les digo, a la sobreexcitación. O sea, todos son movimientos suaves, movimientos con mucho respeto. Tampoco les voy a decir que casi con miedo a tocar a la pareja, no, o sea, tampoco hay que ser exagerados, pero sí cuidando esa parte, ¿no? O sea, que no sea una práctica de tipo animal, ¿saben? Como cuando uno nada más está pensando en descargarse con el otro, sino se entiende cuál es la intención, ¿no? O sea, que se busca hacer algo diferente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que vamos a entrar en un proceso de respiratorio y para esto tenemos que tener en cuenta tres aspectos. Uno, que vamos a usar la imaginación porque para el sabio imaginar es ver y crear. Vamos a utilizar la concentración, que es estar ahí en ese momento sin pensar en nada más, ni en lo que pasó después, más bien, ni en lo que ya pasó, ni en lo que va a pasar, simplemente que estamos ahí. Fíjense, estamos en un momento tan mágico, tan hermoso, que nada más importa, ¿saben? Solamente ese momento de creación, de conexión con nosotros mismos y hay que aprovecharlo porque pues si tenemos esa pareja para poder sentir toda esa energía que va a subir, pues es algo maravilloso que hay que aprovechar.
Entonces, de esa manera corregimos a la mente. Hey, si se quiere ir, regrésate, regrésate, regrésate. Esto es importante. Y por último, la voluntad. La voluntad son las agallas, la fuerza de decir, voy a estar aquí sin caerme. ¿Qué quiere decir sin caerme? Sin que se me brote ese instinto animal y querer fornicar. Porque la fornicación, o sea, llegar al orgasmo, la eyaculación es como, de hecho, hay una forma que lo mencionan en francés, que es le petit mort, la pequeña muerte. Cuando uno llega a ese grado de excitación, es como si el cerebro se desconectara. Todo son 5 segundos de desconexión y ahí uno se murió, por decirlo así, o sea, uno ya se quemó, o sea, se quemó la oportunidad de subir la energía porque ya se salió. Entonces, soy muy específica para que me puedan entender a lo que se refiere esta práctica. No podemos llegar a ese punto porque ya se terminaría todo. Aquí se trata de que eso no se termine y por consecuencia todo el tiempo la energía esté subiendo. Por lo tanto, esta práctica, si tenemos muy buena voluntad, concentración y energía, puede durar 20, 30, 1 hora, 2 horas en el proceso respiratorio, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. A ver, para esto, aquí los monitos están separados, pero en realidad para poder hacer el proceso respiratorio tienen que estar conectados, ¿sí me explico? O sea, no me vayan a entender mal. Bueno, y una vez conectados ya inicia el proceso respiratorio que es, inhalo, 20 segundos imaginando cómo entra el aire a mis pulmones, se van mis glándulas sexuales, en las mujeres son los ovarios, en los hombres son los testículos, porque estas son como bombas, donde voy a llevar todo el aire, retengo el aire y 20 segundos al retener, imagino un hilo dorado que sube desde mi coxis, todo mi coxis, y hasta puedo llegar a sentir calor hasta llegar a mi entrecejo. Una vez llego aquí, voy a exhalar mantralizando la I. Y aquí la pareja no tiene que hacerlo al mismo tiempo. Cada quien está concentrado en su propio laboratorio, en su propia alquimia. Entonces pueden ir en diferente tiempo, no pasa nada. Y después volvemos a hacer el mismo proceso. Inhalo, retengo, subo mi energía y mantralizo hasta sacar todo el aire. Nuevamente, inhalo, retengo, subo mi energía por mi columna vertebral. Y ahí ya tendremos un primer ciclo de respiratorio. ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? Hasta que nos dé la potencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el hombre pierda la erección. Entonces, no pasa nada. Volvemos a besos y caricias, vuelve la erección y se vuelve a hacer el proceso respiratorio. Y así hasta que la pareja, como esta práctica no va a terminar, como ya lo he mencionado, con fornicación, pues obviamente va a llegar un punto en el que uno siente, ya no tengo energía, o sea, ya me siento bien, ya se me acabó como ese fueguito de que el cuerpo, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, como que el cuerpo nos empieza a decir que ya está bien, que ya subió toda su energía, entonces en ese momento pues se termina la práctica. Como les digo, puede durar hasta 2 horas, imagínense, o sea, todo depende de la potencia que haya en la pareja. Ok, y pues el secreto, el gran secreto de secretos es retirarse ya al terminar la práctica sin derramar su energía. Con paciencia, prudencia y perseverancia, seguir avanzando vértebra por vértebra y cuerpo por cuerpo. Porque algo que se me olvidó mencionar, esta práctica se hace sin anticonceptivos. Pero como les digo, como se está haciendo de esta forma, la pareja no, o sea, no se puede quedar embarazada. Entonces, hasta beneficio para nosotras las mujeres, porque tristemente los anticonceptivos son sumamente agresivos para el cuerpo físico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una ventaja. Recomendaciones, se practica una vez por noche, las glándulas trabajan alternadamente, entonces solamente es una vez.
y se espera hasta las 24 horas para poder volverlo a hacer. Concentrarse cada uno en sus genitales, pues cada uno va a trabajar con su propia energía. Se debe tener los órganos y la columna en buen estado para que se pueda dar todo este proceso. ¿A qué se refieren los órganos? Es decir, que no hay un proceso de ligadura de trompas en el caso de las mujeres o en el caso de los hombres una vasectomía. Miren, en el caso de que lo haya, buscar revertirla. Hay operaciones en que las pueden revertir y si no es posible que las puedan revertir, pues lamentablemente no se podría hacer este trabajo o habría que preguntarle al ser, pero ya sería más difícil, ¿sale? Entonces, luego de la práctica, pues esperar 2 horas antes de bañarse porque el cuerpo se encuentra calientito y tiene un magnetismo muy especial que si lo metemos a bañar es algo muy agresivo para el cuerpo. En estado de embarazo, lactancia y en el periodo menstrual no se puede practicar el suprasexo. Y pues obviamente con paciencia y constancia pues se irá avanzando en esta práctica y cada vez pues se llegarán a mejores resultados y sobre todo a ver cómo se va regenerando nuestro cuerpo físico y creando los otros cuerpos. Bueno, tenemos ahora el segundo factor. Ojo, si quedó dudas, ya saben, me las pueden escribir, ahí las pueden expresar más adelantito o en el chat. Bueno, ahora vamos a ver el segundo factor que tiene que ver con la muerte psicológica. Se refiere a la liberación de la esencia que en estos momentos se encuentra atrapada por el yo psicológico o las formas de ser del mí mismo. Entonces, vamos a ver que la base de este trabajo y para este factor no ocupamos pareja, eso es lo más, digamos, que es el factor más accesible que tenemos y es la autoobservación. Entonces, necesitamos estar en el día a día autoobservándonos para que existan autodescubrimientos. Y es bien bonito, es muy bonito estar en el día y viendo nuestros diálogos internos, viendo de dónde nacen muchos de nuestros miedos, viendo qué estamos imaginando, viendo nuestras conversaciones. Y ahí uno se da cuenta de mucha de su perversidad, de muchas de sus inseguridades, o sea, de un montón de cosas. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para tener un autocontrol. Entonces digo, ya sé por qué me pongo, por qué actúo de esa forma, por qué reacciono tan en automático con eso, por qué me enojo tan rápido con eso. Lo separo, ¿saben? Y al separarlo, ya tengo la opción de hacer o no hacer. Eso es lo bonito. Porque mientras una persona no se autoobserva, es títere de sus yoes. O sea, simplemente sus yoes le dicen, pelea, enójate, y lo hace, o sea, no tiene la capacidad de autocontrol, ¿saben? Pero cuando nos autoobservamos ya podemos hacer este esfuerzo, ¿no? Entonces, ya tenemos el tema anterior, que hay que aprender a diferenciar los actos del ego, los actos de la personalidad y los actos de la conciencia. Entonces, ¿cuándo actúa mi personalidad, que es esa fachada que doy hacia el mundo? ¿Cuándo actúa mi ego y cuándo es lo consciente, no? Entonces, el segundo aspecto, o sea, una vez que me autoobservo, que escucho, veo sus diálogos, es el juicio y la comprensión. Fíjense que la palabra juicio suena muy fuerte, nos está hablando de la justicia. Y la justicia es una de las cosas más difíciles de aplicar, o por lo menos para mí se me hace algo muy complejo. La justicia es ser justos con nosotros. Más allá de buscar justicia en el mundo externo, buscarla en nosotros. Entonces, ¿qué tal? O sea, enjuiciar esos diálogos, enjuiciar esas emociones, entonces agarrarlas y ponerlas en el banquito y decir, a ver, ¿tú por qué haces esto? ¿A dónde me llevas? ¿Qué tan justo es que estés diciéndome estas cosas o diciendo estas cosas de los demás? ¿Qué tan útil eres? ¿Por qué? O sea, volvernos esos filósofos. A mí me encanta la filosofía y si ustedes han leído de Platón, de Sócrates, o sea, cómo ellos llegaban a
a una sabiduría maravillosa, increíble, a través de preguntas muy sencillas como el por qué, ¿no? ¿Por qué? Y de ahí se iban hasta que llegaban a grandes verdades. Lo mismo vamos a hacer nosotros, pero con nosotros, con nuestros propios yoes. Entonces vamos a llegar a las causas de esos yoes, de esa existencia de defectos, y eso es lo que nos va a ayudar a comprender. La comprensión es una habilidad bien bonita porque es una habilidad compasiva con nosotros mismos. Es decir, ya no regañarnos tanto, ya no someternos, ya no justificarnos tanto, sino tener el corazón de decir, ya me comprendí, o sea, ya comprendí por qué lo hago. Y ese paso es un paso a la liberación, ¿saben? Porque es como un papá que ya no le pega al hijo nada más porque lo ve llorando y agarra y lo agarra a golpes y tú no llores y no sé qué. No es, a ver, ¿por qué estás llorando? Déjame observarte. Y resulta que ya le ve al niño o que trae un clavito en el zapatito y por eso andaba llorando. Ah, ok, había una razón. Y todo en la vida tiene una razón de ser. Miren lo complejos que somos como seres humanos, seres pensantes, que al tener este tercer cerebro intelectual, le buscamos razones a todo, ¿saben? O sea, buscamos que todo tenga razones. A ver, soy feliz, pero ¿por qué? ¿No? O, o tengo este problema, pero ¿por qué? Y eso está bien, pero hay que hacerlo desde un plano consciente. Y miren, los animales no necesitan razones para ser felices, como que viven de manera más sencilla. Nosotros, ni modo, nos tocó una tarea más compleja, pero la vamos a disfrutar cuando lo hacemos desde el autoconocimiento, ¿no? Entonces, en juicio y comprendo el porqué de mis males para poder llegar al último aspecto de la muerte psicológica, que es la eliminación. Entonces aquí le pedimos muerte a cada uno de esos defectos o aspectos que hemos autoobservado, suplicándole a nuestra Madre Divina que desintegre el defecto o el yo que se manifestó. Y aquí podemos usar la imaginación. Ustedes se pueden imaginar a su Madre Divina como un mar que se lleva la basura, que se lleva la porquería, se la pueden imaginar con una lanza que atraviesa el defecto, o simplemente ver cómo esa fuerza desintegra y va disolviendo esos yoes, ¿sale? ¿Qué más les puedo decir? Hay que ser rápidos, porque a veces somos muy lentos, ¿no? A lo que vamos, madre mía, rápido, 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 lo que vea, pum, dale. De esa forma vamos a ir a ver, vamos a poder ver avances, porque luego podemos cometer el error, bueno, no cometer el error, Leti, esa pregunta la vamos a dejar para el final. Claro que sí, con gusto. Ahorita lo vemos. Nada más para terminar la idea. Podemos decir, es que no me sirve la muerte psicológica, no veo cambios. Bueno, es que a lo mejor no estamos siendo rápidos, ¿sale? No estamos comprendiendo lo suficiente. Porque en explicación, estos aspectos son muy sencillos, pero al aplicarlos vamos a ver que a lo mejor nos cuesta un poco más de trabajo. Yo lo que, o sea, lo que he visto es que a veces sí, uno es muy lento al pedir muerte, que tenemos que ser más disciplinados, esforzarnos por estarnos autoobservando más y tenerle amor a la muerte psicológica, o sea, darnos cuenta que a través de ella nos vamos a poder liberar, ¿sale? Entonces, vamos a ir liberando parte de nuestra esencia, vamos a equilibrar nuestros centros, vamos a actuar desde otro lugar. Esto a mí me parece increíble. Miren cómo muchas de las escenas de nuestra vida ya las vivimos bien mecánicamente, o sea, saludamos a nuestros padres, al vecino, vamos al trabajo, a la escuela, siempre de la misma forma. Cuando empezamos a morir psicológicamente, empezamos a ser otros individuos, o sea, empezamos a reaccionar totalmente distinto, a darnos algo diferente y a darle algo diferente a los demás, y este proceso se vuelve algo muy agradable porque es siempre ser versiones diferentes de nosotros mismos y desde un lugar superior. Entonces,
cómo se escucha tanto oír eso de las frecuencias, ¿no? De que, de hecho, ya hay como una tabla, ¿no? De las frecuencias de cuando vibras en amor, de cuando vibras en perdón, en gratitud, pero ¿cómo vamos a poder vibrar realmente en esas frecuencias si no eliminamos a esos yoes tan pesados? O sea, es muy difícil. Entonces, hay personas que lo logran con un nivel de concentración y meditación muy elevados, o pero ¿cómo decirlo? Para vivirlo realmente es atravesando nuestros yoes. O sea que quiero vivir el perdón, pues tengo que atravesar los resentimientos, el odio, la venganza, los malos pensamientos, ¿sí me explico? Entonces, solamente así voy a poder vibrar en esas frecuencias tan bonitas. Entonces, bueno, aquí en esta conferencia viene un ejemplo de cómo en un segundo se pueden prender un montón de yoes. Resulta que para los que manejan, imagínense este escenario, ¿no? Ustedes van manejando tranquilos y de repente se les atraviesa un auto, ¿no? Entonces, de ustedes de estar en un estado tranquilo, pasan a un estado en el que llegan yoes que dicen, haz algo, yoes del orgullo, yoes del quién se cree, yoes que quieren alcanzarlo, que quieren vengarse, que están pensando, no, pues quién lo enseñó a manejar, es un no sé qué, yoes que quieren insultar, sentimos el estómago contraído, el corazón se acelera, ¿no? No sé, incluso nos empiezan a sudar las manos de la ansiedad, los ojos, o sea, en un segundo, en una escena así, ¿qué percibimos? ¿Cómo se empieza a comportar mi cuerpo y mi mente? ¿Sale? O sea, hay casos, ¿no? De gente que por un caso así se bajó, sacó su pistola y mató al otro, ¿no? O sea, vean qué absurdo, cómo en un instante podemos cambiar el transcurso de nuestra vida. Obviamente ya me estoy yendo a algo muy exagerado, pero ¿cuántas personas no llegan de manejar a sus casas y llegan sumamente agotados y nada más hicieron, no sé, un transcurso de media hora, 20 minutos, pero tanto estrés? Ustedes observen a la gente cómo va manejando, todos con ganas de pelear, de acelerar, de ir, o sea, es un estrés colectivo psicológico espantoso. No piensan en los demás, nada más ellos que piensan en sí mismos, en el egoísmo. Entonces, cambiar, ¿no? Esa manera de reaccionar, ¿eh? Y no solamente soy yo, hay un cúmulo de personas también queriendo llegar a sus destinos, que quieren llegar a ver a su familia, ¿saben? O sea, ser más humanos, no estar como en ese proceso tan feo que nos hace tener los yoes, ¿no? Entonces, a esto se le llama muerte en marcha, o sea, estar todo el tiempo en esa autoobservación, en esa vigilia constante de, o sea, porque les digo, todo nos puede, cualquier cosita nos puede detonar. Entonces, estar en vigilia. ¿Dónde siento al defecto? Ah, lo siento aquí en el pecho, ok. Madre mía, mátame ese sentimiento. ¿Dónde siento la ira? La siento aquí en las mejillas. Madre mía, mátame esta sensación. Siento la mirada ya más pesada. Madre mía, mátame esta sensación de los ojos. Y uno empieza a visualizar como hasta si la Madre Divina fuera un jaboncito, una pomadita que va aligerando nuestras cargas físicas, ¿no? Y va viendo uno cómo vuelve a su estado de equilibrio, pero como les digo, hay que ser rápidos. Entonces, si en un segundo se me prendieron todos esos yoes, pues rápido les pido muerte a todos para que vuelva otra vez a mi centro, ¿sale? Y ahí es cuando se va a ver el trabajo más provechoso. Bueno, y como la vida pasa tan rápido, si somos muy sinceros, hay muchos detalles que se nos van de las manos o incluso uno se puede identificar con la situación, ¿no? Chin, pues ya terminé blasfemando, terminé diciéndole a la persona hasta de lo que se iba a morir, pues ni modo, ya perdí la prueba, ya no hay más que hacer. ¿Qué sigue? Pues lo siguiente es utilizar el aspecto de la meditación reflexiva, que es llegar a nuestra casa o buscar un momento de tranquilidad, cerrar nuestros ojos y visualizar la escena. Entonces, híjole, pues sí, esa persona de servicio me trató así y yo reaccioné así y le hice esto, dije esto, ok.
¿Cuáles fueron esos detalles? No, pues fue vanidad, engreimiento, miedo, ¿cómo se le llama? Miedos, aires de grandeza, o sea, empiezo ira, temor, bueno, todo lo que veamos. Y empiezo a decir, ok, lo elimino. ¿Para qué me va a ayudar la meditación reflexiva? Es como una manera de aceptar que la regamos. Ok, lo acepto, la regué, tengo que estudiarme más para que en la siguiente prueba que me vuelvan a poner ya voy estudiado, ¿sí me explico? Ya no voy como que, o sea, ya hay un preámbulo de decir, ya sé lo que me prende. Miren, yo por ejemplo, yo decía, no, es que yo no tengo tantas broncas con la ira, ya se los había dicho. Error grande de haberlo dicho en plena conferencia porque me empezaron a llegar pruebas de ira. Obviamente no actúa de la mejor manera, pero ya tengo muy detectado qué es lo que me hace enojar. Porque sí, no soy una persona, hay gente que se enoja hasta porque no ha comido, o sea, cosas como más sencillas, gente que se enoja porque le da el sol o por cualquier cosa se está enojando, ¿no? Yo a lo mejor no soy tan así, pero ya detecté, entonces ya tengo mis tres cositas bien detectadas que me encienden la ira y ya analizando, pues claro, pues, por traumas de la infancia y muchas cosas de esas que cuando uno es adulto dice, ¿por qué me voy a dejar? ¿Saben? O sea, si cuando era niña me dejaba porque no tenía forma de defenderme, pero ya de adulto, si no la vuelven a hacer, es como de, entonces uno se desconecta y, ¿no? Y bueno, ¿qué analiza uno? Pues, ¿qué me gano? ¿Qué me gano haciendo eso? Como la misma frase que yo dije, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser tan contradictorios? Somos adultos y por lo tanto, pues hay que aprender a gestionar mejor, aprender a reaccionar mejor. Y ¿saben? Hablando de la ira, lo bonito que tiene cuando la eliminamos es que nos va a dar un carácter. Cuando ustedes no tengan miedo, no tengamos miedo de eliminar los defectos porque de ellos va a salir algo mejor. Y de la ira nace un verdadero carácter. No es que nos vamos a hacer tontos y dejados, no. Pero no hay que actuar desde la parte, la ira que nos trae adrenalina, ansiedad, entonces, no, pues eso no nos trae nada bueno. Bueno, entonces es esa parte, ¿no? ¿Cuándo podemos hacerla? En pequeños lapsos del día, hasta cuando vamos, no sé, en el transporte público, cerrar un poquito nuestros ojos. Se tranquilizó el trabajo, pues me siento un ratito, cierro mis ojitos, preguntarme cómo estoy, qué siento, eh, por qué sentí temor cuando esa persona me dijo tal cosa, o sea, cualquier detalle que ustedes quieran analizar, lo llevamos a esa parte, ¿sale? Y así vamos a complementar muchísimo mejor nuestro trabajo de muerte psicológica. Bueno, ya vámonos al último factor, que es el sacrificio por la humanidad. Resulta que el sacrificio por la humanidad también lo podemos hacer sin pareja, o sea, este es algo muy independiente, algo que tiene que nacer de nosotros y lo más bonito, todos lo podemos hacer, está al alcance de todos. Miren que el servir nos despierta a nosotros el amor, ¿sale? Todos tenemos y todos podemos disfrutar de lo que es el amar. Hay una ley que dice amar y ser amados, pero ¿cómo podemos ser amados si no amamos? Va de la mano, ¿sale? Entonces, lo que yo quiera para mi vida, tengo que hacerlo para los demás. El simple hecho de que ustedes estén recibiendo estas conferencias no es ya gratis. Ustedes tienen derecho, porque de una u otra manera han servido ustedes también. Entonces, como les digo, aquí en esta parte viene una frase que dice, la sabiduría es el principio de todo. Si no sabemos a qué venimos a este mundo, vamos a morir ignorantes del saber. O sea, entonces vean lo fuerte que es esta parte, porque cuando nosotros tenemos este conocimiento, adquirimos los pasos del cómo llegar al conocimiento de sí mismo, toda esta parte, ¿no? Ahora,
hay algo muy importante, o sea, para las personas que son nuevas, obviamente lo primero es empezar a practicar, o sea, primero tenemos que practicarlo para ver si esto sirve. Una vez que sepamos que ya lo hayamos vivido, palpado en nuestra vida, que hayamos visto esos cambios, pues obviamente que ya no hay dudas, ¿saben? Y de ahí viene el, ok, si esto cambió, modificó aspectos de mi vida interna, me quitó vicios, me sacó adelante, cambió mi destino, o sea, todos esos aspectos que uno ve materializados, pues obviamente yo tengo que compartirlo a los demás, a quien lo quiera, a quien lo esté necesitando, quien esté hambriento, de quien esté sufriendo, ¿saben? Entonces, vamos a adquirir esa responsabilidad, pero no hay que verlo como algo pesado, porque en realidad es algo súper valioso. O sea, qué padre que podamos también nosotros enseñar, ¿no? Compartir. Y de esa manera, pues empezamos a compartir, obviamente, respetando siempre el libre albedrío. Esto no es religión, ni busca metérsele hasta por la sopa a la gente, no. O sea, quien quiera oírlo, como les digo, cuando me gusta esta frase que dice, cuando el alumno está preparado, el maestro llega, ¿sale? Ni antes ni después. Entonces, esto es un llamado del alma de la persona busca este conocimiento y cuando nosotros con muchísimo gusto, pues debemos entregarlo, ¿sale? Tiene algunos requisitos, claro, pues es importante saber que lo tenemos que entregar gratuitamente, no se puede lucrar. En el momento en el que se pida un donativo, se vea un interés lucrativo de por medio, ya estaría prostituido, ¿sale? Porque la sabiduría debería de ser gratis. Todo lo que tenga que ver con cuestiones espirituales, pues por eso son espirituales, ¿saben? Porque no tienen que ver con lo material en ese sentido. Y ¿saben qué pasa también? No tanto satanizarlo, sino que, miren, cuando se mete el factor dinero, ya hay un interés de por medio. Y nosotros tenemos muchos egos. Entonces, cuando hay este interés, pues uno ya cae en el decir, me voy a fijar en quién tiene más dinero, voy a generar una codependencia porque necesito que sigan viniendo y pues obviamente se vuelve negocio, ¿saben? Para terminar pronto. Y pues se pierde ese servicio. Lo siguiente es que tenemos que entregarlo a todo el mundo sin ver edades, sin ver estatus económico, sin ver religión, raza, o sea, cualquier persona, edad puede obtenerlo. Respetar el libre albedrío, entregarlo puro sin agregarle otras cosas, o sea, lo más puro posible, lo más práctico y claro y pues cuidar, obviamente uno pues muchas veces ya llega con otros conocimientos, entonces uno tiene que ser muy respetuoso con los temarios, o sea, es esto lo que se debe de dictar, obviamente uno agrega su esencia, ¿no? Y agregas tus cosas, tus experiencias de vida, pero siempre respetando la estructura, ¿sale? Eso es importante. No debemos quitarle o esconder nada y por último no debemos mezclarlo con otros conocimientos. ¿Cuáles son las razones para sacrificarnos por los demás? Bueno, una de ellas importante pues es dejar de ser egoístas. Cuando uno hace algo por los demás, vibra en lo que es la ley del amor. Y la ley del amor nos lleva a ver las cosas de una forma muy distinta. En muchas razones, pero saben, ya no solamente desde el aspecto de enseñar en específico. Yo lo he practicado hasta cuando voy a una reunión social. Yo digo, en lugar de estarme preocupando en mi apariencia o en el qué dirán los demás, mejor me voy a preocupar en cómo servirle a las personas que van a estar ahí. Entonces me pongo en esa tónica, en ese ambiente interno y vivo la experiencia desde un lugar muy diferente. Entonces, ya si una persona me da la oportunidad, me empieza a decir, oye Frida, tú que estás en esas cosas espirituales, dime qué puedo hacer con esto. Entonces ya yo entro, ¿saben? Ya entonces, mira, pues está el otro y ya lo empiezo a compartir, ¿saben? Entonces, o busco, no sé, a lo mejor ser más servicial, a ver en qué te puedo ayudar, en qué te puedo apoyar. Y como que uno vive más bonitas esas experiencias, ¿saben? Ya sin ese peso que nos da a veces el ego.
Bueno, tenemos ese otro aspecto que es que una obra de amor se alimenta con amor. Entonces hay que estarle echando leñita al fuego. Como les digo, en las cosas sencillas, vamos por la calle, una sonrisa, esos pequeños actos de amor que nos hacen sentir bien a nosotros y que pueden dar algo bueno a los demás, ¿no? Una esperanza, em, y no solamente a las personas, sino también a, no sé, a un animalito que le podamos aportar algo. O sea, el amor o el servicio se puede ver en muchas facetas. Yéndonos ya a un grado más alto, claro que un acto muy grande de servicio ya es el enseñar, ¿sale? Porque enseñar ya libera a la persona de cualquier dependencia porque ya le estás dando los pasos para que ella haga su propio trabajo. Lo siguiente es que eh, al enseñar nos enseñan, encarnamos la fuerza del Padre. El Padre, cuando ve que estamos enseñando, Él nos enseña cosas nuevas. Entonces, además de que ganamos Dharma al estar enseñando, ¿cuál es el Dharma? Pues es dinero cósmico que nos ayuda a pagar nuestros karmas, nos ayuda a resolver los problemas que estemos lidiando en ese momento. Entonces, sí voy a ser muy sincera, obviamente que digamos que en ese aspecto pues sí tenemos ese gran beneficio. Además de que también nos ayuda a madurar el conocimiento que estamos enseñando. O sea, yo por ejemplo me he soñado muchas veces enseñando las conferencias, ¿saben? Porque como las estoy dictando, internamente también las profundizo, entonces las sigo reflexionando y reflexionando, porque es un conocimiento muy profundo, uno no acaba de comprender muchas cosas y en base a lo que estemos viviendo según la etapa de vida, pues lo vemos de diferente manera, con diferentes ojos. Entonces, estas conferencias no se vuelven aburridas, pero ¿qué pasa? Sí necesitamos estarlas dando para que no se nos olviden, porque tristemente el ego busca que se nos borren. Entonces, tenemos que darlas para fortalecernos, para que, fíjense, ustedes ahorita que están aquí, pues no estamos de manera física, pero claro que está su mente, su intención de querer aprender. Y todo esto genera una fuerza, ¿saben? Genera una fuerza no solo para mí, para todos. Esa fuerza nos sostiene, esa fuerza alimenta nuestro fuego. Entonces, por eso es tan importante y sería muy bueno que siguiéramos generando comunidad, reflexiones, que compartiéramos, oye, me ha servido esto, lo otro, porque eso nos fortalece a todos, ¿saben? Entonces, eso es muy bonito. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos hacer este servicio? Bueno, pues existen dos formas. Una es antes de que nosotros aprendamos a enseñar, lo que podemos hacer es invitar. Entonces esto se le llama pescar. ¿Esto qué quiere decir? Pues invitar a los amigos, familiares, conocidos a las salas de conferencia, a las clases virtuales, a las presenciales, o sea, estar invitando a con instructores que ya están preparados, ¿no? Invitando a, bueno, desconocidos, sí, repartiendo volantes, o sea, haciendo campañas de publicidad, cualquier tipo de forma en la que nosotros compartamos esta información. Obviamente que vengan siempre los 3 factores o los 4 pilares, eso es importante, para que la gente ya sepa qué va, ¿saben? O sea, no mentir, porque uno puede poner un póster o una publicidad, decir, no sé, meditación, nada más. Y sabemos que aquí no hablamos solo de meditación, o sea, que hablamos de temas, de muchos temas. Entonces sí es bueno poner o los 3 factores o los 4 pilares. Preparándonos, bueno, una vez ya hayamos hecho esto y cada quien en algún momento madurará o no, eso no es obligatorio, les pueden hacer decir, oye Frida, la verdad a mí me gustaría hacer lo que tú haces, a mí me gustaría enseñar. Ah, perfecto. Ya sea que yo o alguien más los prepare. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Pues simplemente exponer los temas de la 1 a la 50. El instructor los irá corrigiendo en algunos aspectos y para que ustedes también vayan perdiendo el miedo, madurando. Y ya el siguiente paso, pues sería que
cada uno solito va a buscar su propia sala de conferencias, su propio grupo, va a abrir su sala. Esto puede ser en cualquier lado. Bueno, algunos que ya me conocen presencialmente, pues saben que hemos dado las clases en el parque. Entonces, no, o sea, digo, no hay límites. Hay instructores que pagan un espacio, una renta, y lo tienen que pagar de su propio bolsillo. Pues obviamente nunca se les va a cobrar a los asistentes, pero ya es cada quien, ¿no? Cada quien como lo quiera llevar, es libre. Y pues aquí pues ya no va a haber guías. ¿Quién va a ser el guía? Nuestro propio ser, que nos va a decir, oye, tienes que abrir una sala de conferencias aquí, o nos va a ir orientando. Entonces ya iremos haciendo nuestro grupo, que nos va a dar como la fuerza para sostenernos, para seguir avanzando, y que nos toca a nosotros. No solamente dar clases, ¿saben? Porque eso hasta cierto punto sí puede ser difícil, pero el siguiente nivel es dar el ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que yo esté siendo coherente con lo que yo estoy enseñando, ¿sale? Porque imagínense, yo aquí hablándoles de drogas y alcohol, y a escondidas me echo mi porrito de marihuana, mis copitas, pues no va, ¿verdad? O sea, es completamente incoherente a lo que yo estoy diciendo. Entonces, si quiero que mi palabra tenga poder, tenga fuerza, realmente yo pueda aportarles algo que les sirva, pues tengo que practicar lo que estoy enseñando. En la medida de lo posible, corroborar todos los temas, ¿no? O sea, verificarlos, palparlos, para poder expresarlos con más claridad, eh, y pues ir contestando a sus dudas, porque hay dudas que yo no voy a saber contestarlas porque no tengo el nivel de sabiduría, y es válido decir, no sé, ¿saben? Entonces, pero si yo me preparo, pues voy a poder estar más capacitada también para ustedes. Entonces, ya es algo muy personal, la madurez de cada instructor. Entonces, por eso es este factor, despertar para poder orientar a los demás. Y bueno, ya más adelante se puede ir hasta otro país la persona, a dar el conocimiento hasta en otro idioma, porque hay instructores muy guerreros que yo conozco una señora que se sabe el inglés, se sabe ahorita el portugués, anda en Brasil, y wow, o sea, yo mis respetos, ¿no? Entonces, sí, hay personitas que tienen mucha fuerza en este factor. Y bueno, pues todo eso trae cosas buenas, porque entre más esfuerzo hagamos por hacer este servicio, pues obviamente más recompensas vamos a obtener a nivel espiritual, ¿verdad? Este, mm, mm, mm. Ahora sí, creo que ya mencioné todo. Son estos tres factores, en resumen. Si uno, ¿cómo decirlo? Cuando uno integra a todos en su vida, se va a dar cuenta lo diferente que es. Cuando uno deja de practicar uno siente que está incompleto, ¿saben? Entonces, bueno, ahorita, como les digo, hay que empezar con lo que tenemos. No hay que decir, ay, es que no tengo pareja, entonces pues aquí no tiene caso. No, 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 no. O sea, hay que hacer lo que podemos, y vamos a ir más adelante cómo él se resuelve. Si es que tenemos derecho a pareja, pues nos la va a dar, y continuamos con lo que seguimos haciendo y haciendo un poquito más, obviamente siempre. Entonces, vamos a notar cómo todo lo que hacemos pues es un trabajo muy completo, ¿no? Y que realmente nos está llevando, trazando un camino de espiritual o del despertar. Y ya para terminar, pues esta frase, ¿no? El ser es el ser, y la razón del ser es el mismo ser. Ahora sí, voy a ver el chat porque Leti nos dejó aquí unas preguntitas. Pregunta Leti. ¿Qué pasa cuando te divorcias por algo de tu pareja y te vuelves a casar o tener otra pareja en la vida? Esa pregunta es muy importante porque sí pasa. Entonces, mm, digamos, es que yo en las parejas normales no sé, pero, por ejemplo, en las parejas donde practicamos la suprasexualidad, si nos llegamos a divorciar por alguna razón en la que ya no se puede sostener ese matrimonio, hay que esperar un año
en lo que se desmagnetizan los cuerpos. Es un proceso de 1 año para que se dé esa desmagnetización y ya podamos empezar con otra pareja. Pero es fácil decir, pues 1 año ya uno está contando el calendario. No es solamente eso, porque quien nos tiene que dar esa pareja es nuestro ser. Entonces el ser pues ya nos va orientando quién es esa otra pareja que vamos a tener, y pues ese proceso puede tardar más, o sea, no puede ser exacto, pero en sí, para que el cuerpo físico se desmagnetice es 1 año mínimo. Ya en parejas que simplemente practican la sexualidad que conocemos como normal, la verdad no sé cuánto tiempo se tenga que esperar. Es un proceso ya interno en el que uno, es que, ¿saben? En una pareja se viven un montón de cosas, vamos a ser honestos, ¿no? Apegos, resentimientos. Entonces uno tiene que entrarle a la meditación, meditar cómo vivió en esa relación, ir eliminando todas esas cosas, si hay odio, o sea, todo eso, y purificando, liberándose para que se vaya abriendo la puerta a una nueva persona. Pero sí se puede, ¿eh? No crean que, pues si ya no funcionó con una, ya me quedo ahí soltero toda la vida, pues no. Y dice Leti, ¿qué diferencia hay cuando lo pides en oración en el templo o así como nos enseñas? O sea, como suplicar a la Madre Divina. Ujú. Pues, a ver, pregunta. Nuestro templo es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico es nuestro templo y es el templo más importante. Los templos externos son representaciones de lo sagrado y hay unos templos bellísimos, ¿no? Para eso se crearon, para que nosotros observáramos la divinidad, ¿no? Y nos asombráramos con esos techos tan altos. Pero ahora tenemos que esa misma mística o eso mismo hay que verlo en nosotros, en esta obra tan maravillosa que es nuestro cuerpo. Y entonces, ¿quién habita dentro de nuestro cuerpo? Dios también, ¿no? Y entonces, esa es la diferencia, que cuando uno le está pidiendo a su Madre Divina, dentro de sí mismo está teniendo presente a Dios todo el tiempo, sin necesidad de tener que ir a un templo, una iglesia o algún lugar sagrado, porque reconoce a Dios en sí mismo, dentro de sí mismo. Entonces, ese es el aspecto. A ver si les encuentro. Hay un templo en Egipto que creo que es de la diosa Isis. A ver si les encuentro esa frase y dice, puedes entrar en mi templo y enamorarte de todo lo que veas aquí, pero te advierto que no puedes amarlo más de lo que te amas a tu divinidad. Algo así. Está bien bonita esa frase. Entonces, si la encuentro, se las mando ahí en el chat. Y dice Salomón, hablas de que la columna debe de estar bien. ¿A qué se refiere? A que no tenga lesiones o malformación. Así es, Salomón, exacto, que esté como, pues sí, o sea, derechita, que no haya malformaciones, justo. Sí, es esa parte. No sé si alguien más tenga una pregunta, una duda, un comentario, adelante. ¿Qué pasa cuando tienes una pareja y después te divorcias y todo y vuelves a tener otra pareja? ¿Qué pasa con esa divinidad que se debe de trabajar en pareja? Ya no funciona igual porque tuviste una pareja antes o qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué te separas o cómo? No, por lo que dijiste es que de que no deben de tener varias parejas, tienes que ser una sola pareja. En eso sí estoy de acuerdo, o sea, sí me quedó claro. Pero ¿qué pasa con las personas que se divorcian de la pareja que tuvieron y después tienen otra?
ya no funciona, dejan de funcionar sus cuerpos de adentro, o ya porque ya estás con otra energía de otra persona distinta a la con la que empezaste. No sé si afecta, pues tener otra pareja, es mi pregunta. Ah, ok. No, Leti, no afecta. De hecho, por eso te digo, o sea, tristemente uno que más quisiera decir, bueno, ya encontré esa pareja, ya con esa me quedo para el resto de mi vida y trabajo mi suprasexualidad y sobre todo cuando es una persona que tiene los mismos intereses, ¿no? Sería muy bonito pensar que ya con esa pareja nos quedamos, pero pasan tantas cosas en el camino. Puede pasar que la persona, porque somos individuos, ya en algún punto ya no desee este camino, el karma, o sea, mil cosas que pueden pasar. Entonces, por eso se nos da la oportunidad de que si por ya causas de fuerzas mayor ya no se puede estar con esa pareja, que se dé el divorcio, se dé la separación y como te digo, pasar un proceso de 1 año para que se dé la desmagnetización física y preguntarle al ser qué pareja, qué otra pareja nos corresponde, si es que nosotros seguimos teniendo el deseo de practicar la suprasexualidad. Entonces, no pasa nada, pues, o sea, yo he conocido, no es para decir, entonces no pasa nada, pues dejo a mi pareja, tengo otra, no, no es tan así, no es desde esa, ¿cómo le podrán? Desde esa actitud, sino se intentó, se hizo todo lo posible, bueno, pues no se pudo, entonces vamos intentándolo con otra persona, ¿no? Mm, dice esta Lu. Cuando hay una ligadura que es irreversible, entonces ya no es posible la suprasexualidad. Así es, Lu. Lamentablemente no es posible. Miren, yo no me gusta ser completamente radical y también lo menciono por algunos casos que ha habido. Hay compañeros que se han hecho procesos muy delicados de vasectomía y eso, y han investigado y han preguntado con su ser y su ser les ha dado opciones para poder revertir eso, ¿sale? Imagínense, hay un testimonio de hasta un chico que era parapléjico, no me acuerdo qué era, perdón, era como inválido, algo tenía, y por medio de la suprasexualidad se sanó y dio su testimonio, si lo encuentro también se los envío. Entonces, no hay que creer completamente en decir, pues ya no se puede, pues ya no hago nada. No, o sea, también hay que tener la fe y hay que preguntar al ser y decir, a ver, ser, yo hice este acto o tengo este karma físico, ¿de qué manera yo lo puedo resolver? Si hay manera, ¿sale? Entonces, puede sorprendernos el ser diciendo, no, sí se puede, o sea, de esta forma. ¿Sale? Pero sí es importante decir que si el cuerpo actualmente está así, pues no se puede, o sea, tiene que estar en buen estado. Bueno, no buen estado, discúlpenme, o sea, el aparato tiene que estar completo, funcionando de esa forma. Creo que Leti me hizo la pregunta y se salió. Bueno, ya no pudo regresar, pero ahí la pueda ver en la grabación. Y lo sigue escribiendo. Permítanme nada más. Si alguien más quiere comentar algo, puede abrir su micrófono, también con confianza. A ver, voy a...